Ahora toca el turno de presentar el síndrome de DiGeorge. Para empezar, haremos una breve introducción de lo que es el síndrome de DiGeorge. Este síndrome es una constelación de signos y síntomas asociados con el desarrollo defectuoso del sistema de bolsas faríngeas. La mayoría de estos casos son causados por una deleción cromosómica heterocigótica en el cromosoma 22 del brazo largo en la banda 11.2. La tríada clásica de características del síndrome de DiGeorge en la presentación es anomalías cardíacas, timo hipoplásico e hipocalcemia, que es resultante de la hipoplasia paratiroidea. Como también se puede observar en la diapositiva, y como les comenté anteriormente, la hipoplasia tímica en el síndrome de DiGeorge da como resultado una variedad de déficits de células linfocitos T. La mayoría de los pacientes con síndrome de DiGeorge tienen defectos leves en el número de células linfocitos T y no son clínicamente inmunodeficientes. Sin embargo, existe un espectro de linfopenia de células T de aproximadamente del 0.5 al 1% de los casos de síndrome de DiGeorge tienen una ausencia completa de tejido tímico y una inmunodeficiencia profunda. A esta forma de síndrome de DiGeorge se le llama síndrome de DiGeorge completo, el cual es un tipo de inmunodeficiencia combinada grave y es potencialmente mortal si no se corrige con la reconstitución inmunitaria. ¿Y qué es lo que le sucede a estos pacientes? Bueno, aproximadamente el 90% de los pacientes con síndrome de DiGeorge tienen de lesiones heterocigóticas en el cromosoma 22 Q11.2, que es denominado locus PGS1. La deleción genética más común asociada con el síndrome de DiGeorge es una deleción de aproximadamente 1.5 a 3 megabases en la región del cromosoma ya expuesto. Esta región de ADN genómico codifica aproximadamente 30 genes. El síndrome de DiGeorge es causado con mayor frecuencia por deleciones heterocigóticas, aunque se han informado varios casos de fenotipo similar al síndrome de DiGeorge en asociación con duplicaciones de la misma región en vez de deleciones. No se han informado de lesiones homocigóticas en el cromosoma 22 Q11.2. Como se había expuesto anteriormente, la tríada clásica de características del síndrome de DiGeorge son anomalías cardíacas con no truncales, timo hipoplásico e hipocalcemia. Sin embargo, el fenotipo es bastante variable y puede haber marcadas diferencias entre los individuos afectados, incluso dentro de una misma familia. Los defectos cardíacos conotruncales ocurren aproximadamente en el 80% de los pacientes con síndrome de DiGeorge y cuando están presentes son típicamente las anormalidades iniciales observadas. La hipocalcemia, que resulta del subdesarrollo de las glándulas paratiroides, es otra manifestación potencialmente mortal del síndrome de DiGeorge. Esto se desarrolla en el periodo neonatal en hasta el 60% de los pacientes con síndrome de DiGeorge y puede presentarse con irritabilidad, tetania, convulsiones, calcio sérico bajo, fosfosérico elevado y niveles extremadamente bajos de hormona paratiroidea. Esto es causado por un timo hipoplásico que está en el síndrome de DiGeorge completo. En pacientes con síndrome de DiGeorge parcial, el timo está presente, aunque a menudo se informa como hipoplásico. Sin embargo, la definición de hipoplasia tímica es inexacta, ya que hay estudios limitados, particularmente en niños, para apoyar la definición de un tamaño disminuido del timo en cualquier condición o en individuos normales.
Lo que me da culo es que las imágenes están pasando sin ninguna voz, pero pues, por la verga, yo no sé explicarla, simplemente. Un gran estudio poblacional de los Estados Unidos, diseñado para determinar la prevalencia, el fenotipo y la incidencia de enfermedades cardíacas, reveló que las deleciones heterocigóticas del cromosoma 22q11.2 son relativamente comunes en la población general, lo que convierte al síndrome de DiGeorge en el síndrome de microdeleción más prevalente. Este estudio encontró que aproximadamente 1 de cada 4.000 nacidos vivos y 1 de cada 1.000 fetos tienen una deleción heterocigótica del cromosoma 22q11.2. De hecho, es probable que el síndrome de DiGeorge esté infradiagnosticado porque los hallazgos fenotípicos pueden ser leves en algunos pacientes. Existen ciertas condiciones predisponentes, como puede ser una microdeleción hemicigótica asociada al 22q11.2, y hasta el 10% de los casos recién diagnosticados son heredados. También, el 50% de riesgo de recurrencia en cada embarazo para las personas afectadas se va aumentando poco a poco hasta que se llega a la expresión del fenotipo. ¿Y cómo se va a manifestar la enfermedad en los pacientes? Los rasgos fenotípicos se dividen en craneofaciales y no craneofaciales. Entre los craneofaciales nos podemos encontrar microcefalia, craneosinostosis, implantación baja del oído, malformación de pabellón auricular, micrognatia, cara alargada, hipertelorismo, tosis palpebral, estrabismo, puente nasal ancho, filtrum corto, dientes pequeños, opacidad de esmalte, comisuras labiales inclinadas hacia abajo, labio y paladar hendido y úvula bífida. Entre los rasgos fenotípicos no craneofaciales nos podemos encontrar algunas malformaciones cardíacas como tetralogía de Fallot, tronco arterioso, comunicación interventricular y también manifestaciones clínicas de la aplasia o hipoplasia del timo, como hipoparatiroidismo, disfunción de linfocitos B y T, y entre otras como pueden ser fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, estenosis anal, hidronefrosis, agenesia renal, escoliosis, rash cutáneo, retraso en el desarrollo psicomotor, trastorno de ansiedad, desórdenes del espectro autista y trastorno esquizofrénico. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico para detectar el síndrome de DiGeorge? Bueno, el diagnóstico del síndrome de DiGeorge se basa principalmente en un número reducido de células linfocitos T combinado con hallazgos clínicos característicos, como habíamos visto, anomalías cardíacas congénitas, hipocalcemia, inmunodeficiencia combinada grave, o por distintos métodos de estudio podríamos encontrar una deleción demostrada en el cromosoma 22q11.2, los cuales pueden ser hibridación in situ de fluorescencia con cariotipo, hibridación genómica comparativo con microarreglos. Esta es la prueba más apropiada, dado que tiene la mayor sensibilidad y especificidad, y una amplificación de onda dependiente de ligación múltiple, que es equivalente a la hibridación in situ de fluorescencia. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de los recién nacidos sospechosos de tener síndrome de DiGeorge se centra en la evaluación y el tratamiento de una posible hipocalcemia y los defectos cardíacos congénitos importantes, más aparte de la identificación y el tratamiento de los lactantes con síndrome de DiGeorge completo, el cual incluye una forma de inmunodeficiencia combinada grave. Para las emergencias cardíacas
Los recién nacidos pueden requerir una cirugía cardiotorácica de emergencia por defectos cardíacos o no truncales. Para la hipocalcemia, el tratamiento temprano y agresivo puede ayudar a estabilizar el miocardio y mejorar la insuficiencia cardíaca. Para el manejo del síndrome de DiGeorge completo, debe colocarse un aislamiento protector. Si se necesitan hemoderivados, deben ser leucocitos reducidos, citomegalovirus negativos e irradiados. Si el paciente ha recibido transfusiones de sangre no irradiada, se deben realizar pruebas de citomegalovirus y quimerismo linfoide antes del trasplante, que es el tratamiento de elección para el síndrome de DiGeorge completo confirmado. La esperanza de vida de los lactantes con síndrome de DiGeorge completo que no se someten a un trasplante es inferior a un año. Se ha trasplantado una pequeña cantidad de pacientes, la mayoría desde mediados de la década de los 90. La mayoría de las muertes de pacientes trasplantados ocurren durante el primer año después del trasplante. Las tasas de supervivencia son similares, aproximadamente del 72% para el trasplante de timo y el trasplante de células hematopoyéticas, con un hermano donante idéntico al antígeno leucocitario humano. El tiempo medio de supervivencia para quienes no mueren durante el primer año después del trasplante es de aproximadamente 5 años. Los supervivientes de más edad registrados tienen alrededor de 20 años. Las tasas de supervivencia son más bajas para el trasplante de células hematopoyéticas con otros tipos de donantes que no son idénticos al antígeno del leucocitario humano. El pronóstico para los pacientes con síndrome de DiGeorge parcial y de los pacientes con síndrome de DiGeorge completo que sobreviven al trasplante depende en gran medida de la gravedad del defecto cardíaco, el grado de hipoparatiroidismo y el desarrollo intelectual. Se encontró que la mortalidad global era del 8% en una gran encuesta de 558 pacientes con síndrome de DiGeorge. En la mayoría de los casos, la muerte ocurrió en los primeros 6 meses de vida y fue secundario a complicaciones cardíacas.